Bienvenidas, bienvenidos. No se imaginan lo emocionado que me siento. No solo por las muestras de cariño que desde el primer día hasta el último día de mi presidencia van a emocionarnos. Ustedes van a aprender, queridos jóvenes, como decía Ronnie, que estamos en un país muy inequitativo, que si la democracia se ganara con ruido, con gritos, con periodicazos, hace rato los de siempre ganaran todas las elecciones. Y resultan que desde hace 10 años han perdido todas. Porque en democracia gana el que tiene la mayoría. Pero esa es la mayoría silenciosa. Nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Así que no se preocupen cuando hagan mucho ruido los de siempre, es buena señal. Pero siempre me va a emocionar ese cariño de la gente. Desde el primer día en mi presidencia, el primer día como candidato, hasta el último día probablemente en mi existencia. Muchas gracias por ese cariño, pero sobre todo estoy emocionado por ver un país que pese a la desgracia, al desastre, a una tragedia inmensa, pese a una provincia que fue prácticamente destruida, veo una provincia, un país que continúa avanzando. Además de todas las respuestas que hemos dado a la emergencia, qué mejor respuesta también que continuar con la educación y continuar sembrando la patria con obras maravillosas como esta. Unidades educativas jamás soñadas, porque tenían integradas nuestras élites. Queridos jóvenes, aprendan eso. Lo más importante, pero también lo más difícil de lograr para el desarrollo es el cambio cultural. No era escasez de recursos, era convicción. Las élites creían que sus hijos tenían que educarse en las mejores escuelas, pero para el pueblo, para el hijo del pescador, del agricultor, de la empleada doméstica, a lo sumo una escuelita unidocente, ahí con unos bloques, un techito, pero que no se crean demasiado tampoco. Era mentalidad. Era como los cuartos de las empleadas domésticas en las grandes mansiones. Ustedes podían tener la mansión más opulenta, piscina, jacuzzi, que el cuarto de la empleada tenía que estar detrás del cuarto de máquinas, sin ventanas, sin baldosas, con un baño elemental, porque era la empleada doméstica. No era por falta de recursos, era mentalidad. Sí estamos claros. Eso es lo que hay que cambiar. Tengan siempre, fórmense, queridos jóvenes, no solo instruyanse, fórmense, edúquense con la convicción de que todos somos iguales, todos tenemos derechos, todos tenemos que vivir una vida digna, con vivienda digna, con trabajo digno, con comida digna, con escuelas dignas. Pero ese es el cambio que se requiere. De los ricos y muchas veces de los pobres, porque aceptábamos pasivamente esa realidad, asumiéndola como natural, como que si era una ley física, así debe ser. Y el que denunciaba aquello, ese es el loco, como nos está pasando ahora. Cuando denunciamos la inequidad, qué alegría me da ver le pregunté la edad, jóvenes como Ronnie de 16 años, que nos hable de inequidad, porque eso ni las élites lo entienden. El que habla contra eso es el raro. Miren esta escuela. Cada escuela de esta nos cuesta unos 6 millones de dólares, escuelas espectaculares. Nos faltan unas 900 más, ya unas 840 porque tenemos cerca de 60. Es decir, nos faltarían unos 5.000 millones de dólares. Solo la plata que tienen nuestras élites fuera del país, y muchos de ellos se creen candidatos y mandan sus centenas de millones de dólares a paraísos fiscales. Solo la plata que tienen fuera del país son 30.000 millones de dólares. Es decir, nos alcanzaría para hacer 6 veces el número de escuelas que necesitamos. Cerca de 5.000 escuelas. Y necesitamos solo 900. Esa es la gran injusticia del país. Y todavía pretenden ser presidentes, todavía pretenden ser asambleístas. Y nos hablan de libertad. Libertad para su dinero. ¿Qué mayor libertad que romper las cadenas de la ignorancia con educación de calidad, calidez para todas y para todos, compañeros? Esa es la verdadera libertad, la basada en la justicia. Y cuando presionan al presidente con sus medios de comunicación, necesario ajuste, les insisto, quisieron politizar los de siempre. Y salieron con sus pseudos analistas a decir que otros países en circunstancias similares no habían tomado medidas económicas. Esto es falso. En el propio Ecuador, con un sismo mucho menor, no llegó ni a 7 grados. En el año 1987, el de aquí llegó casi 8 grados. Y es exponencial.
quiere decir que es 10 veces más fuerte que el de un grado menos. La escala Richter es exponencial, no es que es lineal. No es que 7 a 8 hay un incremento del 10, 15%, no, es 10 veces más fuerte. En 1987, con un sismo que no llegó ni a los 7 grados, el gobierno de derecha de Félix Cordero, de muchos de los que ahora tratan de atacar al gobierno, subió el precio del gas, del diésel, de la gasolina. Con ello subió el transporte público, la carga de alimentos, el costo de los alimentos, etc. Y ahora nos dicen que no se han tomado medidas así. En 1949, Ecuador tuvo un terrible terremoto, el de Ambato. Tampoco llegó a 7 grados en la escala Richter, pero causó mucho más pérdidas de vidas humanas que el actual, más de 5.000 muertos. En ese entonces, el presidente de la República, Galo Plaza Lasso, también tomó medidas tributarias. El terremoto de Chile, el 2010, país de desarrollo relativo más alto que el Ecuador. Se tomaron medidas transitorias como el aumento del impuesto a las empresas del 17 al 20%, el incremento de impuestos a bienes raíces no agrícolas, el impuesto por venta del cobre y como una reforma permanente el incremento de impuestos al tabaco. Pero nos dicen que no se ha hecho en ningún otro lado aquello. En países desarrollados, capitalistas, extremos, como Japón, en el terremoto del año 2011, se tomaron como medidas el aumento del impuesto a la renta en 2.1% durante 25 años, no durante un año, 25 años. A esto se sumó un alza especial del 10% para sociedades durante 3 años. También se subió el tributo temporal a la residencia. Las medidas incluyeron reducción de aporte a pensiones básicas, reasignación de presupuesto, emisión de bonos, entre muchas otras. Y nos dicen que en otros países en circunstancias similares no tomaron las medidas que se han tomado aquí. Nos mienten día a día, insultan nuestra inteligencia, nos manipulan con sus medios de comunicación. Nos quieren poner un estado de opinión antes que un estado de derecho. Lo que debemos hacer es lo que dicen sus medios de comunicación, no lo que la gente votó en las urnas, no lo evidentemente necesario ante la realidad, ante una tragedia de dimensiones gigantescas. Es otro de los grandes cambios que debe tener el país. La prensa ha perdido muchísimo su poder. Ya no pone y quita presidentes, pero sigue haciendo daño, sigue desorientando a la gente, sigue tratando de confundirla, sigue defendiendo esquemas rechazados una y otra vez en las urnas. Y eso no es democrático, y ese no es el rol de una verdadera prensa. Y hoy existe un supuesto debate de que si hubiesen existido los fonditos de estabilización que tanto gustaban a los neoliberales, no hubiéramos necesitado medidas económicas. Esta es otra falsedad. Queridos jóvenes, revisen la historia. Muchos de ustedes, 16 años, cuando yo llegué a la presidencia, tenían apenas 7 años, han sido probablemente el único presidente que recuerden. ¿Creen que siempre fue así, tal vez? Que todas las semanas se inauguraban escuelas como esta, que se luchaba por tener educación de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita para todas y todos. Tal vez creen que siempre tuvieron uniforme los estudiantes, desayuno escolar, libros. No siempre fue así. Ha sido una lucha inmensa. Y debemos aprender del pasado, no para quedarnos en el pasado, sino precisamente para vivir de mejor manera el presente y prepararnos aún mejor para el futuro, sacando lecciones de ese pasado. Nos hablan de los fonditos de estabilización y abusan, con todo cariño y respeto, de la mala memoria del pueblo ecuatoriano. Porque yo siempre digo que el pueblo ecuatoriano tiene demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. Y no nos dicen, y nos olvidamos, que la sanción que estaba estipulada en la ley era muy fuerte. Así que había que devolverle la plata y nos condenaron a pagar $1.000 millones. Solo esa contingencia de la OCDE era otro punto del PIB. Es decir, utilizando la fórmula neoliberal en estos momentos, no tendríamos absolutamente nada de sus fonditos de estabilización. Pero lo más importante, queridos jóvenes y estudiantes, para que no nos engañen, les insisto, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Lo más importante es recordar siempre, como dicen los anglosajones, que en economía y en la vida no existe free lunch, almuerzo gratis. Que si yo le doy a alguien el almuerzo, alguien no tiene el almuerzo. No existe almuerzo gratis, siempre tiene un costo, que los economistas llamamos costo de oportunidad.
que hacer esto implica no hacer aquello, que estar en estos momentos yo aquí, en esta escuela, significa que no estoy en mi despacho en Quito, haciendo otras tareas. Nunca hay free lunch, nunca hay almuerzo gratis. Todo tiene un costo. Incluso si se hubiesen mantenido intactos esos 2.500 millones de los fonditos de estabilización de la partidocracia en esta emergencia, si hubiéramos tenido los 2.500 millones, no es que era gratis. Probablemente tendríamos menos necesidad de liquidez, pero también tendríamos el triple de muertos, ya que no hubiera existido el puente Los Caras. Solo costó 120 millones, eran 2.500 millones esos fonditos. O la carretera Pedernales del Carmen, por donde la gente pudo evacuar. O el EQ 911, que coordinó la emergencia. O los aviones militares, helicópteros, camiones, que tan eficazmente actuaron para transportar heridos, rescatistas, vituallas. Si estamos claros en esto. Hubiéramos tenido 2.500 millones en el bolsillo, pero hubiéramos tenido carreteras, hospitales, medicinas. No es que no costaba nada tener esos 2.500 millones. Hubiera sido tal vez mucho más alto el costo en vidas. No hubiéramos tenido el propio avión presidencial, que hoy la oligarquía que sí viaja en aviones privados por lujo, por peluconería, dice que es suntuario, cuando es un instrumento de trabajo, gracias al cual, recuerden que cuando ocurrió el terremoto estaba en Roma, en el Vaticano, pude regresar inmediatamente al país, cruzar el Océano Atlántico y estar permanentemente en comunicación con mi equipo, con mi país, coordinando la emergencia. No hubiéramos tenido tantas cosas que salvaron tantas vidas aquel triste sábado 16 de abril. Imagínense por un instante si esta tragedia hubiera ocurrido hace 10 años. Tal vez ustedes jóvenes no se acuerdan, a sus papás, a sus maestros. Les hago la pregunta. Imagínense por un instante si esta tragedia hubiera ocurrido hace 10 años. Estas escuelas no existían, no tendrían clases todavía. El puente de Los Caras no existía. ¿Por dónde evacuaba la gente? ¿Por dónde llegaban las vituallas? La carretera Pedernales del Carmen tampoco existía. Pregunta a la gente de Pedernales, muchos de ellos corrieron al Carmen y a Santo Domingo por esa extraordinaria carretera. Y por ahí llegó mucha ayuda. Solo teníamos un helicóptero volando, hoy tenemos decenas. La FAI no tenía aviones, hoy tenemos nuevos aviones de transporte que transportaron vituallas, agua, medicina, víveres, rescatistas, insumos, equipos, etc. Solo imagínense por un instante, Jaramillo hace 10 años, en esta misma tragedia. Les aseguro que hubiera sido mucho mayor. Gracias a Dios, como dice cierta oposición y cierta prensa con tanto desprecio, hemos derrochado. Así dicen, que hemos derrochado la plata, porque ahora la plata se invierte no en salvatajes bancarios, no en secretizaciones inmorales para el grupo de amigos, sino que se invierte en salud, educación, seguridad, energía, comunicaciones. Y hoy Ecuador asombra al mundo con su capacidad de respuesta y de recuperación. Nunca lo olviden, queridos jóvenes, no existe free lunch, ni en economía, ni en la vida. Todo tiene un costo. Que yo esté aquí en este momento, que ustedes estén sentados aquí, significa que no están en clase. Que yo tenga 2.500 millones en el bolsillo, me alivia el problema de liquidez. Pero hubiera significado no tener los puentes, no tener las carreteras, no tener los hospitales, no tener los aviones, no tener el EQ 911, no tener estas escuelas, etc. Y la tragedia hubiera sido mucho mayor. Hemos tomado, felizmente, las correctas decisiones. Hay que tomar opciones y el tiempo nos ha dado nuevamente la razón, en el sentido, insisto, que tomamos las mejores decisiones. Hoy, a menos de 3 semanas del sismo, el porcentaje de cobertura de electricidad en la provincia de Manabí es el 99%. ¿Saben cuántos carros canastas teníamos cuando llegamos al gobierno? 1. Hoy tenemos decenas. Todos vinieron a la zona de desastre. Y en muchas zonas de desastre a las 24 horas ya estaba la energía. Vean experiencia de otros países, donde después de 3 meses no tiene energía todavía en zona de desastre. En 72 horas prácticamente toda la zona de desastre ha recuperado la energía. Se vieron comportamientos realmente heroicos, espectaculares, que nos inspiraban a todos. Caminando por Jama, por Pedernales, Canoa, ya no recuerdo, 2 de la mañana,
veía a los técnicos de nuestras eléctricas en sus carros canastas tratando de recuperar energía eléctrica. Y le pregunté a alguno dónde era. Me parece que me iba de Pedernales. ¿Cómo está tu familia? Bien, pero la casa se me destruyó. ¿Y qué haces aquí? Cumpliendo mi deber, presidente. 24 horas después del desastre. Ese es realmente nuestro pueblo. Ese es realmente el Ecuador profundo, un Ecuador bueno, un Ecuador unido en el desastre, donde podemos tener nuestras diferencias, pero no existen los insultos, no existen el odio, no existe la violencia que se ve en las redes, que se ve en ciertos grupos políticos. Ese es el Ecuador virtual de las redes y el Ecuador político. El Ecuador real es un Ecuador bueno, un Ecuador de gente comprometida, un Ecuador solidario. La telefonía móvil ya está restablecida en el 100%. El despacho de combustibles, gasolina, diésel, gas, siempre se mantuvo, jamás se cortó. La distribución del agua ya está en los niveles anteriores al terremoto, exceptuando ciertas zonas de desastre muy graves, zona cero, por temas de seguridad. El que niega aquello ya no solo pues que un adversario político está cegado por el odio. Nadie ha hecho tanto por la educación como la Revolución Ciudadana. Realmente creemos que en educación está el presente y el futuro, que es la base de la democracia, esa educación, insisto, de acceso masivo, de excelente calidad, absolutamente gratuita. Nos hablaban de democracia, imagínense, de libertad, de justicia, de competencia, de mercado. ¿Qué competencia le podía dar el hijo de un pescador de Jaramijó, que tal vez se educaba en una escuela unidocente y apenas podía acabar la primaria, al hijo de una familia acomodada en buena hora por ellos, de Guayaquil o Quito, cuyo hijo asistía a una escuela de $1,200 mensuales, con prácticas en el exterior, con computación, idiomas, etcétera, en buena hora por ese joven? Pero insisto, que no me hablen de competencia, que no me hablen de justicia, que no me hablen de libertad, que no me hablen de democracia. Esta es la verdadera libertad, esta es la verdadera justicia, esta es la verdadera democracia, esta es la verdadera igualdad de oportunidades, educación para todas y para todos. Prohibido olvidar lo que era el viejo país, cuando se tenía que pagar $25 de matrícula y nuestros pescadores, nuestros agricultores, nuestros obreros, nuestras empleadas domésticas tenían que escoger a cuál de sus hijos enviar a la escuela, porque no podían pagar por todos. Hoy, no solo que esa escuela es absolutamente gratuita, y a eso le llaman derroche, quieren volver al pasado. La educación como mercancía, no como derecho. Si es un derecho, la educación tiene que ser gratuita, compañeros. Hoy no solo que es esa educación como ordena nuestra Constitución, absolutamente gratuita, sino que entregamos textos, uniformes, alimentación escolar. En 9 años hemos derrochado, como llama nuestra oligarquía, hemos derrochado en educación 21 mil millones de dólares. Y de esa cifra, cerca de 2.000 millones corresponden a la inversión efectuada en Manabí. Ahí está la plata que tanto buscan, pero como no son sus salvatajes bancarios, como no son sus securitizaciones, como no es para sus argollas, como jamás han pisado una escuela pública, le llaman derroche. Dicen, ¿dónde está la plata? Que vengan a visitar la unidad del milenio Guadalupe la Riva, aquí en nuestro querido Jaramijó, para que despejen un poco su ignorancia. Sería necio afirmar que un sismo de la magnitud del que vivimos no dejaría consecuencias, pero pudieron ser menores si se hubieran respetado las normas de construcción que existían, pero no se respetaron. En un año ya no voy a estar aquí, habrá otro gobierno. No permitamos, pero será un gobierno de revolución ciudadana, no se preocupe, eso es lo importante. Lo importante es la reelección de la revolución, no de una persona, del proyecto político. No permitamos que pase lo de siempre, que en poco tiempo nos olvidemos de la tragedia y de nuevo empiecen a construir edificios de cartón. Ya no está pasando en ciertas ciudades, con supuestas iniciativas privadas, donde se ponen casitas muy precarias, no antisísmicas, sin estudio de suelo, sin servicios básicos,
para cualquier efecto práctico una nueva invasión. Y no porque entonces tenemos derecho a un techo lo más rápido, sí, pero respetando las normas, aprendiendo del pasado, con seguridad, con ordenamiento, con urbanismo. Si no tenemos ciudades mejor planificadas, sin asentamientos en zonas de riesgo, con construcciones que respeten las normas de construcción sismo resistentes, seguiremos lamentando desgracias. Y queridos jóvenes, sepan ustedes que esto es responsabilidad directa, no del gobierno central, de los municipios. Así que con todo el respeto, señores alcaldes aquí presentes, a exigir a los municipios que controlen las normas de construcción, pero sobre todo aquellos que construyen que tengan la responsabilidad de hacer adecuadas edificaciones. Con un sismo de casi 8, recuperado la patria juntos y en medio del dolor, seguiremos por la senda que hemos construido juntos a lo largo de estos años. Queridos jóvenes, disfruten la aventura del saber. No sé si conozcan, ya ni se acordarán cuando el presidente no era presidente, ¿eh? Han crecido con el presidente Correa. Pero antes de ser presidente, siempre fui maestro, toda mi vida. Profesor de colegio y profesor universitario. Y lo único que me gusta más que enseñar es aprender. Aprovechen esta oportunidad que tienen de aprender. Aprendan mucho, más aún con todas las facilidades que hoy le brinda el país. Maestros queridos, ustedes saben que en la cadena educativa son los más importantes. Sin pensarlo dos veces, como mencioné, cambiaría todas estas escuelas por mejores y más capacitados maestros. Gracias a Dios no existe ese dilema, es un falso dilema. Estamos construyendo esa planta docente más capacitada, de mejor nivel, y estamos construyendo las unidades del milenio. Pero lo que les quiero decir, ustedes son lo más importante en el proceso educativo. Qué responsabilidad que tienen entre sus manos. Queridos padres de familia,